Según religiones como la cristiana, el diablo es el principal enemigo de Dios y de la humanidad. Asimismo, ha pasado a la historia como el primer ángel que se rebeló ante Dios y que por ello fue expulsado del paraíso y excluido de la creación. Según el Evangelio de Lucas, la encarnación y muerte de Cristo quebraron el poder de Satán sobre el cosmos. Pero antes de final de los tiempos, Satanás librará una última y monumental batalla contra Dios, de la que será derrotado y quedará para siempre confinado con sus seguidores en el infierno. En este sentido, el diablo se ha asociado siempre a la maldad más destructiva y está presente en la mayoría de culturas y religiones. Precisamente en una sociedad como la actual, donde la crisis, las diferencias sociales y la falta de valores son los protagonistas del día a día, parece que la presencia del diablo está más viva que nunca. Pero, ¿cuál es la labor del mal? ¿Qué intenta el diablo? ¿Qué nombre recibe el diablo en el Islam? ¿Por qué Dios permite al demonio actuar en el mundo? ¿Cuáles son las influencias del diablo en la sociedad de hoy en día? ¿Existen personas más propensas a recibir el ataque del maligno? ¿Son las posesiones demoníacas la principal manifestación de la existencia del diablo en la tierra? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros de nuevo a Ginebra Lago, canalizadora de energía, especialista en karma y dharma. Ginebra, de nuevo, muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros. Muy buenas noches de nuevo. Muchas gracias, Pedro. Un tema interesante. Gracias por estar en Luces a la Oscuridad, por haberte quedado. Gracias. A Miguel Ángel San Marcos, canalizador también de energía, es un gran terapeuta que nos visita y nos atiende también en cada programa. Miguel Ángel San Marcos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro, y buenas noches a todos y a todos los oyentes. Muy buenas noches. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. A Pedro Cuadrado, pastor de la Iglesia Evangélica Salem de Barcelona. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de volver a verte por aquí, por estos lares. Igualmente, sí. Un placer, un placer. Gracias y buenas noches. Y Abdel Wadoub, discípulo de la Orden Sufí Nasmandí y responsable del Centro Sufí en Barcelona. Abdel Wadoub, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí. Gracias, encantado de tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de la figura del diablo y su influencia en la fe y la cultura. Me gustaría que cada uno de vosotros pues me diera una pequeña visión que me definiera según sus creencias y postulados qué es y qué representa la figura del diablo o del maligno. Ginebra, como fémina que eres, pues empezamos por ti. Muy bien. Vamos a ver, para mí, como canalizadora de energías, el diablo simboliza la energía más oscura, la energía regresiva, la energía que es capaz de manipularnos, de vapulearnos o de negarnos a nosotros mismos o de infringir el mal a los demás. Para nuestro buen amigo Abdel Wadoub, por ejemplo, desde el Islam. Bueno, mira, la verdad es que la figura del diablo, que en el Islam es conocido como Iblis y que aparece muchas veces en el Corán con ese mismo nombre y con otros nombres, cuando sobre todo haces una mirada a la tradición islámica y en particular a la sufí, aparece como un doble nivel y lo hacemos breve, sobre todo para los oyentes, para que se puedan hacer una idea, pero que en realidad hay muchos niveles, y esto me parece como muy interesante porque por un lado existe una figura que podríamos decir que es prototípica y que representa casi de una manera como personificando la maldad, la oscuridad, y es alguien muy, muy, muy poderoso y que tiene una capacidad que, no lo olvidemos, le ha dado Dios para poder probar a los hombres y para poder, de alguna manera, tentarlos hacia la oscuridad. Y eso se hace básicamente a través de potenciar el egoísmo que hay en los hombres. Esto es, digamos, un nivel de comprensión y de entendimiento de lo que es el shaitán, de lo que es el demonio, de lo que es Iblis en la tradición islámica, y creo que en esto estamos muy, muy cerca de lo que diría seguramente un cristiano, un judío, o seguramente incluso otras tradiciones. Pero luego es verdad también
que cuando leemos las historias de los maestros sufís, que también se puede ver de los hadices, de los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, existe otro nivel de entender el demonio, de entender esa misma persona que es el prototipo del maligno, y es como alguien que en realidad ha sido enviado para hacer ir al hombre de lo más bajo a lo más alto. Del mismo modo que fue el encargado de llevar a Adán del paraíso a la tierra, al lugar caído, también él es el encargado de convertirse en la escalera por la cual Adán puede volver de nuevo a través de esa lucha consigo mismo, contra lo más bajo de sí mismo, puede volver de nuevo al paraíso. Y esto, así para hacerlo breve, sería como un primer apunte que pienso que es de digna reflexión para todos, ¿no? Miguel Ángel San Marcos, para ti. Bueno, a ver, el demonio pues va ligado a la vida del hombre, ¿no? Sobre todo pues en estas épocas de crisis, pues que los valores humanos aún están más bajos, pues es un caldo de cultivo para el mal, ¿no? Para inducir a las personas pues a pecar, a tener miedo y abandonar su fe, ¿no? Y conseguir pues hacer ese mal o extenderlo por la tierra, ¿no? Las crisis de, bueno, todo lo que es el hambre, las guerras, todo ese tipo de maldad está generada por un demonio. Por un demonio. Pedro Cuadrado, pastor de la Iglesia Evangélica. Pedro. Sí, bueno, es un tema evidentemente que se escapa de lo que sería el conocimiento humano desde el punto de vista natural, y tenemos que recurrir, bueno, pues a fuente, ¿no? Yo como pastor y cristiano, pues recurro a lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y la Biblia nos dice en primer lugar que es más que una fuerza, no es una persona. La Biblia dice que es un ángel, a pesar de esa imagen tan terrible que se tiene del diablo, que lo es, pero originalmente la Biblia nos enseña que fue un ángel. Además, Ezequiel habla acerca de esto, ¿no? Un querubín protector que era además bello, era como un lucero, y se rebeló contra Dios. Y esa rebeldía pues creó ese cisma que arrastró también lo que conocemos los demonios, ¿no? No estamos hablando solamente de Satanás, hablamos de toda una huestes espirituales de demonios, ¿no? Y este es el origen. Entonces yo creo que cada uno puede teorizar, y yo creo que nadie tiene más razón que otro, porque en realidad todos somos humanos, los que estamos aquí en la radio, creo. Pero lo que se trata es de qué fuente, ¿no? Tomamos, ¿no? Para hablar de un tema tan serio, ¿no? Y yo creo que es un buen punto de partida identificar al diablo, a Satanás, como una persona que se rebeló, un ser superior a nosotros, porque es un ángel, que se rebeló contra Dios, y a partir de aquí, bueno, pues hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero porque el diablo existe, ¿no, Pedro? Claro, evidentemente, si creemos en Dios, tenemos que creer en el diablo, porque ambas cosas, o sea, son, digamos, esferas espirituales, estamos hablando de seres espirituales, y evidentemente no podemos decir esto lo quiero y esto no lo quiero, ¿no? Sino que la Biblia nos habla de que hay esas dos fuerzas, ¿no? Uh-huh. El nombre de esta entidad es tan múltiple como podamos imaginar. En este sentido, y si nos referimos a los nombres que adopta comúnmente el diablo, podemos decir, por ejemplo, que los nombres más comunes o conocidos con que se nombra al diablo en la Biblia son Lucifer, Satanás, Belial, Samael, Damián, antigua serpiente, gran dragón, Jadabat, el dios de este siglo o el padre de la mentira, y asimismo el número del diablo considerado la marca de la bestia es el 666, 666. En la cultura popular islámica, como bien decía nuestro buen amigo Abdel Wadud, como digo, discípulo de la Orden Sufí Nasbandí, responsable del Centro Sufí en Barcelona, en esta cultura popular islámica, Saitán se traduce frecuentemente como el demonio, pero puede referirse a cualquiera de los seres que se rebelaron contra Alá. Su significado equivale a la palabra española Satán. Según las enseñanzas islámicas, las más básicas, Alá creó al menos 3 razas inteligentes: los ángeles, los jinn o genios y los seres humanos. Y las 2 últimas razas tienen la libertad de elegir entre Dios y el diablo. Según tradiciones como la cristiana, el diablo es un ser que entre el ser y la nada elige la nada, entre la felicidad y la tristeza elige la tristeza, y que entre Dios y él mismo se elige a sí mismo. Está claro que ya tenemos claro que existe, que está entre nosotros, pero ¿cuál es la labor del mal, Abdel?
Mira, yo no sé si me podría permitir explicar un breve, muy breve cuento, sí, pero que ilustra, yo creo, de un modo muy claro para todos nuestros queridos oyentes, la labor del demonio, la labor del Shaitán. Y esto, en una ocasión iba el demonio paseando y vio una estaca. En esta estaca estaba atado un carnero. El demonio lo único que hizo fue mover esta estaca lo suficiente como para que esta estaca tuviera juego. Al movimiento del carnero, el carnero acabó arrancando la estaca. Este carnero acabó entrando en una casa, rompiendo un gran espejo que era muy querido por la señora de la casa. La casa se enfadó muchísimo. La señora de la casa hizo sacrificar el carnero, que a su vez era muy querido por el marido de la casa. Y la cosa acabó que el marido, para vengar la muerte del carnero, hizo fuera de la casa a su mujer. La mujer fue a buscar a su familia, acabaron las familias enfrentadas y 2 pueblos finalmente quemados por la ira que había supuesto todo este embrollo. Y luego, cuando le decían al Shaitán, pero mira, hombre, ¿no ves lo que has hecho? Es que eres lo que no hay, ¿eh? Entonces el Shaitán dijo, pero hombre, pues yo no he hecho nada, yo lo único que he hecho es mover la estaca, ¿no? A mí no me culpéis de todo lo demás es cosa del hombre, ¿no? Pues bueno, yo creo que esta breve historia de alguna manera ejemplifica la función del demonio, ¿no? El demonio está ahí para tentar al hombre y probarlo. Y de hecho hubo un momento en que Dios dijo a los ángeles, postraos ante Adán, que es a quien he escogido para ser mi representante en la tierra, y todos salvo él se postraron, y él dijo, yo no me voy a postrar ante alguien que va a derramar la sangre. Y hoy podemos ver que el hombre ha derramado mucha sangre y está derramando mucha sangre, y no pocos oyentes dirían, pues hombre, el demonio tenía razón de no postrarse ante el hombre, ¿no? Pero Dios sabe más, ¿no? Entonces Shaitán dijo, yo no me voy a postrar ante aquel que va a derramar tanta sangre, y Dios le contestó, pero yo sé lo que tú no sabes. Y entonces el demonio dice, bueno, pues permíteme que lo pruebe. Y Dios le dijo, pruébalo, tienes mi permiso para probarlo. Salvo una cosa, puedes hacer lo que quieras. Y el demonio dijo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Dijo, no puedes tocar su corazón. Y esto es, creo que algo fundamental que debe entenderse. El demonio y el mal existen, y en muchos modos, de muchas maneras y en muchos niveles, y es absurdo y muy ilusorio querer negarlo, pero también es verdad que existe un lugar donde él no puede estar. Y en la medida en que las personas son capaces de fortalecer su corazón, de fortalecer la conexión que tienen, más allá incluso de la religión, de la espiritualidad o de la creencia que uno tenga, en la medida que uno es capaz de conectarse con su corazón, de fortalecer ese centro que está en todo hombre, en esa misma medida uno está protegido contra el mal, está protegido contra el Shaitán. Eso significaría entonces, Ginebra, según las palabras de Abdel Wadud, que las personas que se acercan al demonio, al diablo, ¿no?, a Satán, ¿no?, son personas a las que ya le ha tocado el corazón, que están, digámoslo así, casi poseídas. Bueno, efectivamente son personas vulnerables. Estoy totalmente de acuerdo con Abdel. Una persona no siempre es receptiva al diablo, al demonio. Tienen que darse unas circunstancias básicas. Pues ser una persona pues que a lo mejor pues tiene unas energías bajas por experiencias, por emociones, o una persona que está sufriendo situaciones físicas que lo condicionen. A veces, pues efectivamente, el diablo se acerca a alguien que está pasando por unos malos tratos, o a alguien que a lo mejor se siente vulnerable y está pues teniendo algunas adicciones, o a alguien que, pues como en el cuento sufí que contaba, pues a alguien que pues ama mucho a otra persona y siente que se la arrebatan, o a un animal. El diablo, el demonio, se alimenta de nuestras debilidades. Uh-huh. Cuanto más fuertes seamos, más podemos prevenir sus ataques. Claro, pero si viene disfrazado será complicado saber si es el diablo, ¿no?
Bueno, es muy importante sobre todo mantener nuestra coherencia, nuestro equilibrio espiritual, energético, pero es cierto que se disfraza y sobre todo a mí me preocupa ya no cuando se acerca a nosotros el mismo diablo, que son contadas las ocasiones, sino todos sus adeptos. Para mí, respetando las opiniones de los demás contertulianos, pero la única función del demonio, por lo menos en cuanto a mi experiencia, no es solo tentar al ser humano, sino realmente propagar el mal. Por tanto, no solo lo va a tentar, sino que busca esos adeptos. Y ahí entramos en las situaciones en las que un demonio pues tiene pues su camarilla, tiene personas que lo siguen y que lo que buscan es hacer crecer y propagar el mal. Uh-huh. ¿Qué intenta hacer el diablo, Miguel Ángel? Bueno, pues como bien se está comentando, pues es extender el mal sobre la faz de la tierra, ¿no? Crear esa energía negativa, pues intentar contaminar o intoxicar a toda persona que, pues en este sentido estoy de acuerdo que contra más débil tus energías estén más expuestas, evidentemente es carne de cañón, ¿no? Es decir, siempre intenta pues tentarte con, pues como hablamos el otro día también de esos pecados capitales. Pues eso genera una cosa, genera otro pecado, ¿no? Y eso a la larga pues es cuando se dispara, empieza pues esa energía negativa que es el puro demonio, ¿no? Si hablamos sobre algunas de las interpretaciones sobre el diablo, podemos decir que según los profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Ezequiel, el diablo fue con anterioridad un ángel bueno que habría sucumbido a la maldad debido a su soberbia. Según el Génesis, Satán es quien extinguió a los hombres para permitir el ingreso del mal y del pecado en el universo y tiene como objetivo buscar la perdición del hombre hasta el fin de los tiempos. Pedro Cuadrado, por favor, el diablo viene disfrazado, está claro. O sea, podemos ver una persona que se nos presenta como muy bondadosa, muy buena, muy noble. Lo vemos con los asesinos en el día a día, ¿no? Que se presentan. ¿Quién diría que este hombre era un asesino? Y resulta que era un asesino muy cruel, ¿no? Uh-huh. Cuesta verlo venir a veces al diablo, ¿no? Porque viene, como digo, disfrazado y a veces se nos presenta pues como las hermanitas de la caridad con perdón, ¿no? De la comparativa. Sí, efectivamente. También sinónimo del diablo pues es un engañador, mentiroso. De alguna manera, digamos que uno de los lo que le causó la caída fue pretender ser igual a Dios, ¿no? Entonces ahí evidentemente no es igual a Dios porque Dios es uno solo, y ahí empieza todo un proceso, ¿no? De lo que pasa con la mentira. Cuando uno quiere sostener algo que es falso, tiene que vivir en la mentira permanente. Y es evidente que Satanás, en cuanto a la mentira y engañar, pues no tiene límite, ¿no? Que conoce cuáles son nuestros puntos débiles y nos va a atacar en cuanto a pensamiento, tentaciones, ¿no? Entonces yo por un lado diría esto, ¿no? Que es importante, si creemos, ¿no? Desde el punto de vista bíblico que Satanás es un ángel caído, quiere decir que es superior a nosotros, me refiero al ser humano normal y corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no debemos de subestimar. Y es evidente que hay una parte que es nuestras decisiones, pero hay otra parte también que es influencia de Satanás, ¿no? Y la maldad en el mundo muchas veces cuesta trabajo pensar que solamente proviene del ser humano, ¿no? Pero también es cierto que Dios sigue existiendo, o sea, no estamos abandonados, ¿no? Entonces, tal vez sería el siguiente paso, ¿no? Hemos hablado de lo que es la definición, ahora hablamos de las consecuencias, pero también la Biblia nos habla acerca de soluciones, ¿no? De salida, porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos luchar contra. Es absurdo, no es una cuestión mental, no es una cuestión de ser positivo, eso está bien y eso es bueno, pero es que estamos hablando de alguien que es superior a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ponerle en su justo punto, no superior a Dios, porque no lo es, pero sí más fuerte que nosotros. Entiendo, estamos en tertulia y sí, no hace falta que os dé paso, sí, cada cual puede entrar a debatir su postulado, ¿no? O sus propuestas, ¿no? Cuando quiera, ¿no? Entiendo, Pedro, que lo estás como muy personificando, ¿no? Diciendo ese personaje, ¿no? Entiendo yo que dentro de tu fe, por ejemplo, lo tenéis como muy presente. Hay que tener mucho cuidado al diablo porque viene, como decimos, muy disfrazado de
de gente buena y a veces podemos caer en sus garras, ¿no? Las consecuencias de caer en las garras, ¿cuáles son entonces? Porque de todos los enigmas evangélicos, uno de los más profundos es el que se deriva, por ejemplo, de aquella cita: quiero entender o recordar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios permite al demonio actuar en el mundo? ¿Por qué necesitamos al demonio? Siendo Dios quien es. Por eso os preguntaba al principio, ¿verdaderamente el demonio existe? ¿O estamos hablando de energías oscuras porque son intrínsecas en el ser humano? Si Dios es infinitamente bueno y es todopoderoso, ¿por qué necesidad tenemos de tener el diablo, no? Sí, a ver, lo que has comentado de por qué me has abandonado, claro, esto nos lleva al centro, ¿no?, de lo que es la solución o el objetivo de que Jesús muriera en la cruz, ¿no?, que no es una casualidad. Él no le pillaron, como muchas veces he comentado, ¿no?, que Jesús vino para eso, para morir, ¿no? Entonces, en esas palabras que ¿por qué me has abandonado?, ya entraríamos en otro tema, ¿no? Entraríamos de que Jesús es Dios hecho hombre, que lógicamente como cristiano creemos que hay un solo Dios, pero hay una Trinidad, ¿no? Uh-huh. Y Jesús es Dios hecho hombre, Emmanuel, que dice la Biblia, Dios entre nosotros, que es lo que significa, y ahí vemos que Él toma esa forma de hombre con un objetivo, y el objetivo es, bueno, pues perdonar nuestros pecados, que por nuestra propia fuerza es imposible. O sea, la Biblia dice que ninguno somos buenos, ¿no? Entonces, no es cuestión de religión, es cuestión de que Él tiene ese objetivo. Cualquiera que hable de Jesús, si no reconoce esto, es que no lo ha escuchado, ¿no? Él en alguna ocasión recuerdo, le decía a Pedro que él tenía que morir en la cruz, ¿no? Y Pedro le dijo que nunca te pase esto, ¿no? Y él llegó a decirle: apártate de mí, Satanás, ¿no? Le dijo a Pedro, simbolizando como que era como una visión humana, ¿no? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, menciona las palabras consumado es. Quiere decir que a través de esa sangre de Jesús tenemos perdón de pecado. Y en ese momento Jesús está ocupando mi lugar, tu lugar, Pedro, perdóname, y el lugar de cada persona. Sí, sí. Entonces, en ese momento ya no es Dios, es Jesús como hombre que ocupa nuestro lugar. Y es por eso que al ocupar nuestro lugar, Él, que había vivido sin pecado como hombre, tampoco pecó como hombre, en ese momento en la cruz, Él tiene la carga de todos los pecados de toda la humanidad. Bien, perdóname, que llegados a este punto, Pedro, entonces si Jesús murió en la cruz para redimir al mundo, ¿por qué seguimos teniendo al diablo? Sí, a ver. Si ya Él con su muerte ya pagó las culpas de todos los seres humanos, pagó la culpa de nuestros primeros padres, del pecado original, ¿no? Y ¿por qué murió entonces? ¿Por qué Dios permitió que su propio hijo muriera? Es como hacerle un flaco favor, ¿no? Es como ayudar al diablo a que consiga sus propósitos. ¿No será el diablo un invento del ser humano, una necesidad? El hecho de que él muera en la cruz y por toda la humanidad no significa que toda la humanidad va a ser perdonada. Eso no lo dice la Biblia. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros y es pedirle perdón. El ejemplo típico lo tenemos con los dos delincuentes que se crucificaron con él, ¿no? Uno de ellos dijo: si tú eres hijo de Dios, pues haz esto, en fin, prácticamente que se burló de él, ¿no? Mientras que el otro dijo: acuérdate de mí. Y uno de ellos, ¿verdad?, sabemos que Dios le perdonó, dijo: tú estarás conmigo en el reino, mientras que al otro no. Esto es lo que simboliza que el ser humano tiene que hacer su parte, y nuestra parte es acercarnos a Jesús, pedir perdón por los pecados de corazón. No hablo de religión, hablo de corazón. Y esta es la parte que el ser humano no hace en su totalidad. Hay gente que se acerca a Dios y lo hace, y esa gente, pues, lógicamente, puede tener la seguridad de que Dios le ha perdonado. Pero no la gran, porque no es el porcentaje, pero el problema está que el hombre sigue rechazando la sangre de Jesús, ¿no? Los mismos judíos de aquella época lo hicieron, ¿no? Muchos de ellos. Y este es el problema, Pedro, que no solamente es que Él muera por los pecados, sino que la parte nuestra es arrepentirnos. Y cuando hablo de arrepentimiento no hablo simplemente de una palabra de perdóname, hablo de lo que conlleva. Conlleva que es una conducta, es un cambio radical. Entiendo. Esta es la asignatura pendiente, ¿no? Y es lo que Dios está esperando antes de que venga de nuevo, ¿no? Que la gente, que procedamos al arrepentimiento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo opino que existe el libre albedrío y por tanto no es responsabilidad de Dios nuestra conducta diaria. Somos nosotros los que, tomando conciencia de experiencias pasadas, deberíamos prevenir experiencias futuras. Es cierto que el mal existe, que el diablo nos acecha, diría incluso,
pero siempre estamos en esa oportunidad, quiero creer, de decidir alejarnos del mal, de que tenga sentido pues ese sacrificio de Jesús, que realmente pues cuando nos sentimos hundidos pues exista una mano, exista una oportunidad que nos tiende la luz. Pero tengo que reconocer que en mi día a día mucha parte de mi tiempo debo dedicarlo a luchar contra el mal, contra el demonio, porque acecha en cualquier lugar. Su pretensión al final es, por lo menos desde mi punto de vista, que el mundo, esa eternidad que es el mundo, ese ser espiritual que todos llevamos dentro, acabe de alguna manera traspasando esa frontera, rindiéndose y formando parte de esa oscuridad. Sí, aparte también de lo que estábamos hablando, de tentar al ser humano, también hay prácticas que llevan o conllevan pues que entre ese demonio en nuestras vidas, ¿no? No debemos olvidar pues que hay pues prácticas como se toma pues esa tabla Ouija, ¿no? Como si no fuera un juego, después trae esos problemas, abres esas puertas y permites la entrada de Satán, ¿no? Que pues esas energías negativas o malignas entren, ¿no? También esas sesiones de espiritismo, la magia negra, es decir, se utilizan una serie de prácticas que abren esas puertas o esas dimensiones a esos demonios, ¿no? Y también es muy importante tenerlas en cuenta. Tertulianos, a los cuatro, desde luego en este mundo difícil en el que vivimos de sobrevivir, ¿no? Es más fácil ir hacia abajo que ir hacia arriba, ¿no? Los caminos de la vía izquierda, como se habla en el hinduismo, son muy fáciles porque pues no tienen curvas, es toda una recta, igual que llegas de rápido igualmente caes, ¿no? De rápido, pero la gente considera que hay que llegar lo antes posible, pase lo que pase. Abdel, yo no sé si dentro de esa filosofía de vida, de tu filosofía de vida, ese camino de la vía de la mano izquierda, ¿no? El camino rápido para el crecimiento, pero paso, y como habla la gente joven de hoy, paso de todo, ¿no? Lo importante es llegar, no importa cómo se llegue. ¿Eso se tiene presente? ¿Está ahí? ¿Es el diablo el que nos está hablando como Saitán en ese momento? Bueno, ¿O Iblis? Mira, la verdad es que, Pedro, aquí hay una cosa que pienso muy importante aclarar y recogería esas palabras que decía hace un ratito Ginebra. Es decir, Shaitán raramente se entretiene entre la gente de hoy en día, en el sentido de que el demonio no es que tenga mucho trabajo y está muy ocupado, pero no ataca directamente a la gente normal, y esto yo creo que los oyentes tienen que saberlo. No es que vaya el demonio por ahí intentando hacer daño a la gente normal, no, por una sencilla razón, y es que la gente normal ya se complica la vida a sí misma. Y hay que entender que una cosa es el ego y otra cosa es el demonio, ¿eh? Son cosas distintas que se complementan, que trabajan juntos en determinados momentos, pero que a la mayoría de la gente, a la mayoría de nuestros oyentes, lo que les debe sinceramente preocupar, y lo que sí está en sus manos, porque, como muy bien ha dicho Pedro Cuadrado, el demonio es muy poderoso, ¿no? Aunque no es cierto que sea superior al hombre, ¿eh? Y esto lo explicamos muy brevemente. En primer lugar, todos nuestros oyentes tienen que saber que el principal enemigo es el ego. Este es el principal enemigo. Es el enemigo sobre el cual trabajar y con quien luchar. Y es la raíz de nuestras penas y de que escojamos ese camino fácil, ese camino de la izquierda, que luego resulta que no es tan fácil, ¿no? Porque nos lleva a estados de depresión, a estados de decaimiento, a estados de desesperación y en los cuales nos sumimos en la desgracia, ¿no? Es importante que la persona, ya sea un buscador o no de la verdad, un buscador o no del conocimiento, un buscador o no de Dios y del amor, una persona tiene que esforzarse en su día a día por cambiar malos atributos, malos hábitos, vicios, y por cultivar las virtudes, por cultivar lo que diríamos la buena educación espiritual. Esto es muy importante, porque esta es la principal manera en que un ser humano normal puede luchar contra el mal. Luego es cierto también que existe
una diferencia muy importante sobre la que tú has hablado al principio, y es: una cosa son las personas, los hombres, otra cosa son los demonios, otra cosa son los ángeles, y existen los genios, los shayatines o genios. El demonio es una cosa, y otra cosa son los genios. Genios los hay de más buenos o más malos. Hoy en día se ha puesto como de moda tomar alucinógenos, entre ellos tipo plantas, ayahuasca y peyote y otras muchas plantas, y la gente muchas veces no sabe lo que toma, ¿no? Y algunos dicen: no, esto es demoníaco, y otros dicen: no, esto es muy bendito porque me lleva a lugares... Bueno, pues la gente ha de saber que los genios que habitan en las plantas, en estas plantas, los hay de buenos y de malos. Y no en vano, por ejemplo, el ritual de tomar la ayahuasca era algo que se hacía con un sacerdote que conocía qué genio había en cada planta, y él escogía y decía: esta te tienes que tomar, porque él veía los genios que habían, el espíritu que había en esa planta, y sabía que esa planta te iba a guiar, iba a ser tu maestro en una noche o en un día. Pero hoy en día la pueden tomar sin haberla escogido adecuadamente, y se están tomando la planta que tiene dentro un espíritu que no necesariamente es maligno, pero puede ser juguetón, y entonces los lleva a viajes un tanto rocambolescos. Con lo cual, y quizá acabar, hay que entender muy bien que el mundo espiritual no es tan sencillo, y por eso cuando uno intenta analizar la teología, como hacíais ahora con Pedro Cuadrado, ¿no?, sobre la Trinidad y el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz y qué sentido entonces tiene que siga el demonio trabajando. Una cosa es la teología es muy difícil de entender. Otra cosa es la práctica espiritual, que es mucho más fácil de entender. Y la práctica espiritual se entiende muy simple: todo hombre tiene que trabajar en esta vida por cultivar virtudes y dejar, abandonar los vicios. Más allá de esto, existe gente escogida que tiene que luchar contra el mal, que tiene que enfrentarse a seres malignos y que tiene que enfrentarse a dimensiones donde el mal reina. Pero esto no es ni mucho menos tarea para todo el mundo, y en cualquier caso no debemos tampoco invitar a la gente a entrar en esas dimensiones, ¿no? Porque, como decía muy bien Miguel Ángel, ciertamente la magia negra y ciertas prácticas a veces muy inconscientes hacen entrar a la gente en dimensiones y en reinos donde hay esa lucha y donde estas personas no deben estar, porque, como efectivamente decía Pedro, el maligno puede ser muy poderoso, ¿no? Sí, pues como apuntaba Abdel, pues las obsesiones, ¿no? Esos temas que hacen que las visiones, hace que las personas tengan visiones inexplicables, alucinaciones, esos desvaríos psicológicos o sobrenaturales, ¿no? Eso es donde distorsiona la mente de la persona, ¿no? Y donde ataca esos demonios para hacer ese daño, ¿no? Y crea esa maldad, es el cuenco, el recipiente donde se instala para el cultivo del mal, ¿no? Los eremitas y monjes de los primeros siglos cristianos aseguraban en Ginebra que el demonio atacaba empleando todo un arsenal de tretas, como por ejemplo provocar pensamientos y deseos malsanos. En este sentido, ¿existen personas más propensas a recibir el ataque o la influencia del diablo, o lo es toda la humanidad por igual? Aquí, vamos a ver, me debato entre mi conciencia humana y mi capacidad más espiritual. Me gustaría creer que todos somos capaces de rechazar el ataque del diablo, pero debo reconocer que mi experiencia diaria me demuestra que hay personas que son más vulnerables a sus ataques. Y ya no solo personas, sino situaciones que propician esos ataques. Como apuntaba Abdel, a veces el tomar determinados alucinógenos, o a lo mejor pues tener ciertas adicciones. No estoy diciendo que una persona que beba alcohol vaya a acabar siendo poseída, pero me refiero a que en esas circunstancias es como si abriésemos una puerta al interior de nuestras energías. Estamos más vulnerables, somos capaces de perder ese control, de no dominar la situación. En esas circunstancias podemos estar al lado de alguien que tiene buenas intenciones y que nos acompaña en el viaje, pues como un sacerdote tomando ayahuasca, o a lo mejor podemos ser muy vulnerables y caer en las redes de ese demonio, de ese satán, de ese pequeño diablo.
Porque estamos vulnerables, porque nuestras defensas bajan, no solo las físicas, sino las mentales. Nuestra mente es muy vulnerable. ¿Hay Pedro. algún momento quizás más propicio, Pedro Cuadrado, por ejemplo, no sé, hay algún momento en la vida, no sé, en un estado de vigilia o de ensoñación donde el diablo cojuelo, permitirme la expresión, nos invada, se meta con nosotros? Hablaba Abdel de los genios, ¿no? Pero es que en la Biblia también se habla de esos demonios, esos íncubos, esos súcubos que llegan a poseer también a las personas mientras están descansando. Quizás el sueño o ese duerme-vela o ese estado de reposo o de reflexión en un momento determinado es más propenso a que el diablo entre en nosotros o nos haga pensar en cosas más endiabladas que no en un estado de vigilia y con prisas y ruidos y estrés. Bueno, igual que antes estaba comentando acerca de la mala noticia, ¿no?, que tiene poder y todo esto, ¿no? Sí. También hay que decir, ¿no?, que hay una solución, sobre todo para las personas que escuchan, ¿no?, que lo que se trata es también pues tener salida, ¿no? De nada sirve pues eso, no definir un problema si no vemos una solución, ¿no? Y lo que Jesús vino a hacer no fue a hacer turismo, ni a perder el tiempo, ni a crear una religión tampoco. Él lo que vino a hacer fue precisamente a deshacer, dice el apóstol Juan en su tercera carta, deshacer las obras del diablo. Entonces, en detalle lo que puede influir el diablo en cada uno. Yo sé una cosa y lo que he aprendido, ¿no? Y trato con gente de todo tipo, ¿no?, todo tipo de problemas. Y es que si Jesucristo está dentro de nosotros, ¿no?, y Él dice en su palabra que si alguno le abre su corazón, Él entra a morar en el corazón. Esto es una cosa que humanamente no lo entendemos, pero Él lo dijo a través del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Cuando le pedimos perdón, Él mora dentro de nosotros. A partir de ese momento hay una cosa que teme el diablo, y esto también quiero decirlo muy alto, ¿no?, según la Biblia, no yo no soy más que nadie, y evidentemente pues lo que conozco pues es lo que está en mi alrededor, pero si me baso en lo que Jesús dijo, hay una cosa que teme el diablo más que nada, y es lo que le destroza, y es la santidad. Y la santidad no hablo en términos religiosos, sino la santidad es ausencia de mal. Y es por eso que muchas veces cuando Jesús, por supuesto santo, ¿verdad?, lo fue todo, como hombre hablo también ahora, cuando Él estaba echando fuera demonios, el mismo demonio le hablaba y decía: ¿qué tienes contra mí? Incluso sin siquiera decir nada, simplemente con la presencia Jesús hacía que los demonios salieran, ¿no? Entonces, algo que el demonio no tolera es la santidad. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? No es cuestión de que una iglesia te canonice o te haga santo, ¿no? La santidad viene es la ausencia de pecado. Yo personalmente, y creo que el ser humano en general, por naturaleza no lo somos, porque está la maldad en nosotros. Pero sí, yo reconozco, ¿no?, que cuando yo me acerco a Jesús y le pido perdón por mis pecados, Él me perdona. Y ese perdón me hace que yo tenga una fortaleza espiritual que no proviene de mí, sino proviene de Él. Y eso es lo que el diablo teme. El diablo huye ante lo que es la santidad. Y esto es algo que no se puede imitar con palabras, no es una religión, sino que es, es lo que es Dios. Dios es santo, ¿no? Y por eso el diablo no tiene nada que hacer y un día será destruido. Pero bueno, mientras tanto, Jesús tiene esta función, es la función de perdonar nuestros pecados. Y además quiero también decir una cosa, ¿no?, que el objetivo de Dios, cuando creó al hombre, es crear un ser eterno. Lo creó a su imagen y semejanza. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero tenemos un espíritu. Y ese espíritu es el que es eterno, tanto el que cree como el que no cree. La diferencia es dónde vamos al cielo o al infierno. La Biblia nos habla de las dos cosas. Entonces, lo que Jesús nos promete, sus palabras literales, yo lo digo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vuelvo a decir, creer en Jesús no es una religión, no es una palabra, es ser honesto con Dios y pedirle perdón de verdad. Y a partir de ahí cambia nuestra vida, nuestra forma, dejamos de mentir, dejamos de odiar, y si no dejamos, nos proponemos, ¿verdad?, que cuando lo hacemos, le pedimos perdón y Dios nos ayuda, ¿verdad?, a crecer en esa santidad. Y Pedro, se habla mucho de posesiones demoníacas. Ahora Miguel Ángel San Marcos, que también es un experto en ese tema, ¿no?, de extraer demonios del cuerpo de las personas o esas malas energías, como hablaba Ginebra Lago antes, ¿no? Yo no sé si también en otras corrientes como el Islam, por ejemplo, las personas son poseídas por el Saitán, ¿no?, por Iblis, que antes nos decía Abdel, ahora él nos contará, ¿no? Pero dentro de tu confesión como pastor evangélico, ¿te has encontrado con personas poseídas que están endiabladas? Y si es así,
qué tipo de ritual se lleva adelante con una persona endemoniada, una persona que incluso te habla lenguas desconocidas, una persona poseída, vamos, la típica persona que está poseída por el diablo. ¿Te has encontrado, Pedro, que has conocido? Sí, hay que diferenciar entre lo que es una posesión y lo que es una opresión, ¿no? Opresión, hay personas que pueden estar oprimidas por el diablo, pero posesión es algo más serio. Posesión es que el diablo, el espíritu está dentro de ti, que tú no... De eso te hablo. Eso, sí, eso es un tema más fuerte y más serio. Y hay un ejemplo, en Hechos de los Apóstoles tenemos una historia cuando Pablo está en Éfeso, que lo relata muy bien y lo define, y eso se repite mucho en los evangelios, y es que había unos exorcistas que intentaban hacer lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo sanaba en el nombre del Señor Jesús y echaba fuera demonios, y estos exorcistas intentaron copiar a Pablo, lo leemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y dice que le decían a los demonios, como hacía Pablo: yo os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, algo así decía, ¿no? Y el demonio le hablaba a estos exorcistas, que realmente no lo hacían con la autoridad de Pablo, porque Pablo lo hacía a través del Espíritu Santo. Le decían estas palabras a los exorcistas, dice: sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero no te conocemos a ti. Y dice que los demonios arremetieron contra ellos y tuvieron que salir huyendo, desnudos, en fin. Con esto quiero decir que un endemoniado, enfrentarte a esto no lo puede hacer cualquiera. Está claro. Y no, pero, no por está... ejemplo, sí. A la pregunta que yo te hacía, ¿te has encontrado con algún poseído en vuestra confesión? ¿Hay poseídos entre las religiones evangélicas? Claro, ¿sí? No es lo habitual, hay más personas oprimidas, ¿no? Pero poseídos... ¿Y la persona poseída, hay algún ritual dentro de vuestro credo? Sí, a ver, lo que la palabra enseña, porque lo dice, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, lo dice la palabra. En el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en el nombre de una religión, en el nombre de Jesús, porque es el que le venció. Entiendo. Abdel Wadud, en el Islam aparecen esas personas poseídas también. ¿Hay personas poseídas por demonios o por genios en un momento determinado y aparecen como, no sé, los de la película del exorcista, apareciendo de esa manera? ¿Hay ese tipo de experiencias, Abdel? Bueno, el caso del exorcista es un caso muy teatral, ¿no? Y muy dramático y muy radical también, ¿no? Pero existen, no es una cuestión de Islam, cristianismo, hinduismo. Existen en el mundo gente que es poseída. Normalmente son poseídas por genios, por jinis, por espíritus malignos en diferentes grados, ¿no? Los hay muy malignos y los hay no tan malignos. Raro es muy raro, es una cosa muy excepcional que el demonio mismo se meta dentro de alguien, ¿no? Pero por muchas razones, de hecho espirituales, sería prácticamente imposible. Pero en cualquier caso, lo que sí es habitual, es muy habitual, es encontrarse con historias y casos de gente a quien le ha entrado un jinn, le ha entrado un shayatín, un demonio, un pequeño demonio. Y de hecho yo he visto varios casos, incluso en una ocasión tuve la oportunidad de ver cómo el maestro expulsaba a uno de ellos, ¿no? Y en esto Pedro ha dicho que es en el nombre de Jesús, y los budistas utilizan otras oraciones, los hindús también, incluso los judíos tienen sus propios métodos de sacarlo, pero es verdad que esencialmente es a través de un diálogo con el que se invita en primer lugar, porque es una cuestión del adab, no una cuestión del protocolo, cuando se trata con estos tipos de seres, de entes. El protocolo es: primero se les invita a salir por las buenas, si no lo hacen se les advierte que se utilizarán métodos que ellos saben que no les gusta, y la siguiente suele ser utilizar, según los casos, agua, fuego, aire o tierra, normalmente, para expulsarlos. Hay algunos que les desagrada en gran medida el agua, la mayoría, porque los shayatines son seres de fuego. Y entonces una cosa que va muy bien, y por ejemplo esto lo podemos comprobar con la ira, que es un hermano de los demonios del mal. Cuando alguien está muy enfadado, muy iracundo, que está fuera de sí, si se lava, no necesariamente con agua fría, puede lavarse o tomar una ducha, verá que rápidamente baja la ira, se calma, ¿eh? Y esto también se utiliza muy frecuentemente contra estos shayatines. Pero también en otras ocasiones el fuego, la tierra o el aire
especialmente el soplo de una persona bendita. El soplo de una persona bendita puede sacar un shayatín del cuerpo de alguien. Y luego están las oraciones, la palabra sagrada. En el Islam aparecen esas oraciones efectivamente, también para extraer demonios. Entonces. Efectivamente. De hecho, en una oración ritual, una de las 5 oraciones rituales que hace todo musulmán, debe empezar diciendo A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que quiere decir literalmente me refugio del shaitán, me refugio en Dios del shaitán, el maldito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y que es una fórmula que trabaja a muchos niveles. El nivel más elemental es precisamente refugiarse de toda la influencia del maligno, y especialmente antes de empezar la oración, ¿no? Para que esas oraciones no sean utilizadas por él. El nivel más elevado de este refugio de A'udhu billahi minash shaitanir rajim lo tenemos en el dicho del profeta, que él decía, un dicho en el que decía: me refugio en Dios del conocimiento que no me hace bien, me refugio en Dios de los ojos que no lloran, y me refugio en Dios del corazón que no siente. Fíjate, Pedro, qué belleza, ¿no? Qué belleza y qué manera de desplegar una frase de protección, una oración de protección que es A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que se recita muy rápido y que debe ser recitada cada vez que uno inicia esa oración ritual que se hace 5 veces al día en el Islam. ¿Y qué encontramos dentro? Estas joyas, estas perlas, estos tesoros de sabiduría profética, por supuesto, se encuentran dentro. Que realmente, ¿qué es lo que más daño hace al ser humano? Un conocimiento que no le produce ningún bien. La sabiduría es el conocimiento que produce bien a la humanidad, pero el conocimiento que no produce bien es una de las herramientas más poderosas del demonio. Y de hecho es la principal razón por la que no reconoció a Adán. No quiso postrarse ante Adán porque tenía un conocimiento de que iba a derramar la sangre, y ese conocimiento no le hizo ningún bien a él, lo hizo orgulloso ante Dios. Y luego los ojos que no lloran. Fíjate, Pedro, qué bonito, ¿no? Que un profeta dice: Dios mío, protégeme de unos ojos que no lloran. Y en árabe, ojos que no lloran quiere decir unos ojos que no son sensibles al sufrimiento, que no son sensibles a la desgracia, que no son sensibles al mal. Y finalmente, oh Dios, protégeme de un corazón que no se enternece, que no tiembla, que no tiene sensibilidad para distinguir el amor del no amor, ¿no? Bonita forma de explicarlo, ¿no? Nos hablaba Abdel Wadud de esos rituales que también se ofrecen en el Islam, ¿no? Oraciones también no dejan de ser un ritual si se ofrece en favor de o en contra de, ¿no? En este caso en contra del demonio, como bien nos decía Pedro Cuadrado, que de haber los haylos, y desde luego hay que utilizar la figura de Jesús, la figura de Dios, ¿verdad? Pues para sacarlos del cuerpo de una persona que puede estar endemoniada, ¿no? O poseída en un momento determinado. La Iglesia Católica también tiene sus exorcismos, ¿no? Que no deja de ser que es un ritual que fue renovado, por cierto, en la época de Juan Pablo II, por allá en el año 98, cuando la Iglesia Católica decidió, después de casi 400 años, revisar el anterior texto del año 1614, debido a los cambios que supuso el Concilio Vaticano II, que todos os acordaréis, y a los avances de la ciencia en el campo de la mente. Esta práctica se puede definir como una oración oficial de la Iglesia, como podría ser la misma oración que Abdel Wadud nos estaba ofreciendo ahora desde el punto de vista islámico, ¿no? Y esta práctica, como digo, se puede definir como esa oración que todos podríamos llegar a aprender para retirarnos o retirar esos posibles demonios que quieren invadir nuestro campo energético, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica invoca a Dios y exige al diablo que libere a una persona determinada, pero Ginebra, Miguel Ángel, vosotros los que trabajáis con energías oscuras también, porque retiráis esos malos vicios, esas energías malas de las gentes, exactamente el fenómeno de la posesión, Miguel Ángel, ¿qué es el tema de la posesión? ¿Qué es? Una posesión que es que un demonio te ha invadido, que está dentro de tu cuerpo. Sí, a ver, efectivamente es la penetración de una entidad maligna dentro de un cuerpo, ¿no? Siempre, pues puede ser por varios sitios, pero siempre es como un gas
y prefiere siempre introducirse a través de orificios corporales o también por heridas abiertas, ¿no? Siempre busca penetrar dentro de nuestro cuerpo, pues para tomar el control de todos nuestros flujos energéticos vitales, ¿no? Y así controla nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente. Ginebra, ¿cuáles son las causas por las que se puede llegar a producir una posesión? ¿Un pacto con el demonio? ¿Asistir a cultos satánicos, como antes decía Miguel Ángel, utilizar la ouija? Es que yo me he encontrado con tantos casos que son difíciles de encasillar. Una cosa es por inconsciencia del ser humano, efectivamente, pues participando pues en una ouija, en una sesión de espiritismo. Está claro que si llamamos a la puerta de esas entidades, no solo van a venir entidades de luz o ángeles o seres positivos. Posiblemente los que tendrán más curiosidad y querrán acercarse más al ser humano van a ser esas entidades negativas, en ocasiones demonios, en ocasiones espíritus burlones. Pero es que hay muchas otras circunstancias que pueden propiciarlo. Desde, por ejemplo, yo he tenido un caso y para mí ha sido un caso atroz, pues de una posesión demoníaca de un feto en el momento de la gestación. Una madre que rechazaba ese embarazo, que había sufrido mucho y que realmente de una manera pues nunca sabré si fue consciente o inconsciente, pero maldijo ese feto, y efectivamente eso fue una vulneración de las energías, y ahí hubo una puerta abierta para que el demonio penetrase en ese ser, en ese pequeño ser que se estaba formando, y cuando nació era un bebé poseído. Entonces las circunstancias son atroces en el seno de una familia y más, fíjate qué situación, no tenía ninguna culpa ni había realizado ninguna actuación. Es que el mal puede atacar de muchas maneras, desde, pues como comentaba antes, a través de cuando nos sentimos más débiles o cuando realmente nos abandonamos a esa ira, a esa soberbia, va a estar al acecho, y si en esas circunstancias hay una situación que lo propicia, va a atacar nuestras energías. Si estamos protegidos, como comentabais, pues con oraciones, con fortaleza, con una energía buena, podremos protegernos. Pero sí me gustaría aclarar que enfrentarnos al demonio, yo pediría que la gente no lo tome como un ejercicio práctico, pues voy a llamarlo, voy a invocarlo y luego voy a ver si soy capaz de exorcizarlo. Es algo que es atroz. Pasar por un exorcismo, lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, en otras, es un acto de enfrentarse a un poder superior. Por tanto, hay que ponerse en manos de personas que realmente tengan esas capacidades. La Congregación para el Clero reconoció jurídicamente a la AIE, o Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por uno de los exorcistas más célebres del mundo, como es el padre Gabriel Amor, sacerdote italiano de 89 años y conocido exorcista de la diócesis de Roma. Pedro Cuadrado, Abdel Wadud, ¿hay personas concretas, especialistas dentro de vuestro credo que se dedique, por ejemplo, a sacar demonios de personas poseídas del...? Sí, los hay. Hay dos tipos de personas. Unas que son gente que se forman, normalmente es de familia en familia, se encuentran mucho en países como Marruecos, por ejemplo, o Pakistán, y va asociado normalmente esta aparición de estos especialistas en sacar brujos, va asociado a dos cosas. Primero, una decadencia de la espiritualidad de un pueblo. Cuando un pueblo deja de tener una espiritualidad pura y poco a poco va cayendo en la superstición, automáticamente aparecen más y más casos de posesiones. Y eso también va asociado a que más y más gente pide que se hagan embrujos. Es habitual en África, en muchos lugares de África, ir a personas especializadas en hacer embrujos y pedir un embrujo para muy distintas cosas, para que esta señora se enamore de mi hijo, para que esta señora se desenamore de mi hijo, para pedir que sobre aquel caiga un mal de ojo, para pedir que fulanito sea obediente a fulanita, etcétera, ¿no? Esto va asociado a la magia, en cierto modo, ¿no? Y allí donde aparece una decadencia en la manera de vivir la espiritualidad, aparecen
brujos o aparecen personas que se dedican a hacer conjuros y aparecen personas, que no suelen ser las mismas, que se dedican a quitar esos conjuros y esas posesiones. Esto es un nivel, ¿no? Y con esto aprovecho para decir a los oyentes y a las personas que les interese este tema, una manera también, aparte de lo que decía Ginebra, una manera también de protegerse del mal es no nombrarlo demasiado, ¿no? Estas personas que están dando vueltas al demonio y la figura del demonio, y que si Ouija y que si vamos a invocar, esta gente no sabe con lo que está jugando y normalmente tampoco van a ser visitados por estos entes porque no saben cómo llamarlos ni cómo invocarlos, pero sin darse cuenta están jugando con fuego y muchas veces invitan no a los demonios mismos, pero sí a la influencia del demonio. Y hay que distinguir entre estar bajo una dictadura y enfrentarse al dictador. Es decir, no hay que enfrentarse a un dictador en un pueblo para saber cuán dura puede ser una dictadura. La mayoría de los pueblos viven bajo la crueldad de un dictador sin verlo jamás, ¿no? Y el demonio es así, el demonio es un dictador, es un gran dictador que esclaviza a las personas, muchas veces sin necesidad tan siquiera de visitarlas, porque su influencia hace que ellas mismas se sometan, ¿no? Luego hay otro tipo, punto y aparte, hay otro tipo de personas que en el Islam sirven para ahuyentar a los demonios y a sacarlos cuando alguien está poseído, y estos son los santos, ¿eh? Uh-huh. La figura del santo, un maestro perfecto, como decía antes Pedro Cuadrado, sí. Un santo cuando aparece, ¿no?, el demonio sale corriendo, ¿eh? Yo tuve la ocasión de ver, como decía antes, un caso en que el maestro tuvo que advertir 3 veces a un demonio para que saliera de una persona, y hubo suficiente con advertirlo, ¿no? Y fue muy simple, además un poco hasta simpático, ¿no? Le dijo, mira, si no sales, sé lo que menos te gusta y sabes que lo voy a hacer. Y 3 veces lo repitió, a la tercera vez salió, ¿no? Y es muy espectacular, ¿no? Pero la verdad es que alguien puro, como decíamos antes aquí, alguien puro ahuyenta automáticamente, ahuyenta su sola presencia. Y para que lo entiendan nuestros oyentes, es como si entras en una habitación oscura con una vela, la oscuridad se va un poco. Pero si entra una fogata en una habitación oscura, de repente se hace la luz. Pero si el sol entrara en plena noche, la noche desaparece y aparece el día. Pedro. Estamos hablando de autoridad espiritual, ¿no? Cuando no se trata de hacer un cursillo para echar fuera demonios, ni se trata de que usemos unas palabras que otro la ha usado, no. Es una autoridad espiritual, y esa autoridad, pues bueno, es desde el punto de vista cristiano, es Dios en nosotros, ¿verdad? Y luego también una vida de santidad, ¿no?, como estamos escuchando. Y esto no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que esa autoridad espiritual, hablo ya en el contexto cristiano de la Iglesia, ¿no?, pues se va desarrollando, se va identificando. No es una persona que de golpe se da cuenta que tiene esa autoridad, sino que su vida, su crecimiento espiritual lo va determinando. Entonces es más que simplemente un título o una fórmula, es como digo, el demonio obedece a autoridades, ¿no? Y son huestes espirituales de maldad, y el lenguaje es la autoridad. Y esa autoridad, pues lógicamente la tenemos si Dios está en nosotros, ¿no? Y sí, bueno, perdón, Pedro. Sí. No, Pedro, no, sí. Hablando de esa jerarquía, ¿no? Hay jerarquías también en la Iglesia evangélica, ¿no? Como hay en la católica, ¿no?, tronos, potestades, coros, querubines. Hay un séquito de ángeles, ¿no?, que también ayudan, ¿no?, a que los demonios no nos invadan, ¿no? ¿Existen también dentro de la religión evangélica este tipo de ángeles o de caudillos? Sí, bueno, la definición, Pedro, que hace la Biblia de los seres espirituales nos habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, o sea, son toda una jerarquía de autoridad espiritual con diferentes funciones, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que son esas autoridades espirituales, ¿no? Entonces, pero bueno, que la función del ángel, a ver, no es que lo podamos definir 100%, pero sí están para ayudarnos,
Pero también es verdad que una cosa que el ángel, la Biblia lo enseña, los ángeles no pueden hacer es predicar la palabra de Dios, ¿no? Esto es algo que los ángeles no lo pueden hacer. Los ángeles pueden de alguna manera colaborar, a lo mejor incluso librarnos de algún peligro, pero es que estamos rodeados de ángeles, ¿no? Que nos cuidan. Pero lo que ellos no pueden hacer es el tema de predicar la palabra, y lo que no pueden hacer tampoco es que yo abra mi corazón al Señor, a Jesús, ¿no? Eso no lo pueden hacer, yo tengo que hacer yo personalmente. Entonces sí decir que, como se dice también en medicina, ¿no? Que lo mejor es la prevención. Y estoy de acuerdo con esto, que no se debe de jugar ni tampoco pensar continuamente que el diablo está en todos los sitios, ¿no? Porque al final está en tu mente continuamente y eso no es bueno. Le damos protagonismo y el protagonismo no lo tiene que tener. No ignorarlo, pero tampoco que sea, como decía Bas-Luss, ¿no? Que sea el protagonista de nuestros pensamientos. Ahora, la prevención, ¿cuál es? Bueno, pues desde el punto de vista cristiano, el diablo no tiene nada que hacer cuando una persona, pues eso, tiene a Dios en su corazón y vive, pues, en santidad. Y cuando hablo de santidad no digo que sea perfecto, me refiero que si por lo que sea tropezamos y lo hacemos, o pedimos perdón a Dios y Él nos restaura, ¿no? Y eso es vivir en santidad, no es algo místico, ¿no? Sino es algo que si lo hiciéramos sería fantástico. Acabaríamos con la corrupción, la mentira, la violencia, el odio. Bueno, es fantástico, ¿no? Entonces, por eso que es la mejor prevención, ¿no? Tener a Dios en tu corazón y vivir conforme a lo que dice su palabra. Eso es lo fantástico, ¿no? Y el diablo no tiene nada que hacer, es que no se va a acercar, se buscará otro lugar, sí. Un ángel sería un mensajero de Dios, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Sí que hay esas energías superiores, como decía Pedro, ¿no? De esos serafines, querubines, que son esas energías superiores que ayudan, ¿no? Pues esas dominaciones, según la jerarquía. Pero también en el mundo de los demonios también hay sus jerarquías, ¿de acuerdo? ¿También tiene? Sí, seguro. Sí, tienen sus duques, sus príncipes, ¿de acuerdo? Y esos dirigentes a su vez llevan ese número de 666 legiones infernales, ¿no? Que también son los que están pues acechando siempre a repartir el mal o extenderlo por el mundo, ¿no? Por eso, aparte de una jerarquía angelical, también hay una jerarquía Miguel Ángel, demoníaca. ¿tú te has encontrado con personas poseídas? Muchas, ¿sí? Sí. ¿Y tienen algún tipo de característica común? Son personas que tienen un lenguaje, un diálogo muy particular, son personas que tienen un movimiento especial, se mueven más de lo normal, tienen palabras antisonantes, son personas que están irreconocibles, tienen algunas características comunes que se nota que el diablo está ahí. Sí, bueno, tienen esa conducta distorsionada, ¿no? Pasan de estados de calma a estados de crisis. Esas crisis pues aparecen como explosiones de rabia, con insultos, palabras pues necias, ¿no? Mentiras, o incluso pues blasfeman, ¿no? Sí, El poseído siempre pierde el control y la conciencia de lo que está pasando, ¿no? A veces pues totalmente queda ajeno a esta situación y hasta incluso se puede cortar o lesionar uno propiamente o lesionar a alguien que tenga cerca, y después cuando pasa ese periodo de crisis no sabe lo que ha pasado, ¿no? Encontrarse herido y no sabe que él mismo asume esos actos que no sabe que han sido provocados por él mismo, ¿no? Porque es como no ha sido él, sino ha sido esa energía maligna que lo está llevando. Cuando retiráis, por ejemplo, no sé, Ginebra, Miguel Ángel, vosotros que os dedicáis también al tema de las energías, cuando retiráis una energía oscura, ¿estáis retirando a un demonio o estáis a uno de sus súbditos? ¿O estamos hablando solamente de energías? ¿O es lo mismo para vosotros? Bueno, yo creo que existe el demonio, Pedro, y existe, como comentaba Miguel Ángel, una especie de jerarquías y existe como una cabeza mayor que efectivamente pues lo que buscaba era ser ese Dios y cayó, pero yo a veces quiero diferenciar. Una cosa es tener una energía más oscura, negativa, que puede ser promovida, pues como apuntaba Abdel, por ese ego que tenemos, ¿no? A veces un pensamiento más oscuro, más negativo, que nos induce pues a cometer una acción negativa. Pero hoy estamos hablando del demonio, del diablo, y
esas situaciones son realmente atroces, ¿no? Cuando existe una posesión, la persona que está poseída, no estoy hablando de influenciada, como apuntaba antes Pedro, hay que diferenciar efectivamente. Una cosa es pues sentirte conducido o dominado por el diablo, y otra cosa es estar poseído. Una persona poseída, incluso físicamente, es muy gráfico verla, Pedro. Son personas que pierden peso, que parece que están consumidos, efectivamente. Son personas que, como sufren pues una especie de convulsión, pues pueden tener vómitos, pueden tener ya no solo conducta, sino físicamente, ¿no? Enfermar, y muchas veces, por lo menos en mi experiencia, lo que pretende el demonio es llevarlos a ese extremo, ¿no? Incluso llevarlos prácticamente a la muerte para conseguir un alma nueva, un espíritu nuevo adepto a ellos. Dentro de la parapsicología, Pedro nos habla de diferentes fenómenos, sí, que aparecen ahí, que nosotros podemos llegar a reproducir de forma involuntaria, e incluso algunos de forma voluntaria, ¿no? Pero que pueden acercarnos a un umbral de no saber muy bien si lo hemos provocado nosotros o hay un demonio que lo ha podido provocar. Esas cosas son el diablo el que las provoca, por ejemplo. Estamos hablando del maligno. Llega a tener esa fuerza tan importante en un momento determinado. Se materializa también de forma dispar, por ejemplo, desde como también habla la parapsicología, de psicorragias, ¿no? De movimientos, pues de muebles, de cuadros, de sillas, de mesas, etc. Hay una especie de energía desbordada que no se sabe muy bien de dónde viene. Algunos dicen que las provocan algunas personas. Ese tipo de fenomenología paranormal puede ser provocada también por el diablo, Pedro. Bueno, si hablamos de tema espiritual, como es el diablo, ¿no? Estamos hablando de fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, bueno, yo no entraría no podemos entrar en detalles específicos de cómo y de qué forma, pero bueno, en general está claro que hablamos de fenómenos paranormales, ¿no? Y vuelvo a decir, a veces puede ser, hay mucha gente, ¿no?, que ve el demonio en todos los sitios. Se me ha pinchado la rueda del coche y ha sido a lo mejor el demonio, por decir algo, ¿no? Entonces no se trata tampoco de esto, ni siquiera como pastor yo puedo definir esto en cada momento, ¿no? Lo que sí se trata es de que el demonio, sea lo que sea, no tiene nada bueno. Entonces no hay que negociar. Lo único que tenemos que hacer sencillamente es ordenar nuestra vida, voy a decir lo que decía antes, y todo eso va a desaparecer, pero va a desaparecer no porque nosotros tengamos capacidad, sino porque el que está de nuestro lado es más fuerte que el que nos quiere influir, ¿no? Y no hay que temer, ya digo, igual que hay señales que hace el diablo o hay consecuencias paranormales, hay también señales y consecuencias de tener a Dios en el corazón, y es la paz profunda, es la tranquilidad, es la seguridad de vida eterna, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de nuestra parte espiritual. Y lo que es nuestra parte espiritual tenemos que decidir qué hacemos con ella, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues un poco lo que estamos diciendo, en el diablo, en sus múltiples manifestaciones, todas ellas, aunque aparentemente puedan ser exitosas, al final lo que estamos haciendo, le estamos vendiendo el alma, ¿no? Así que no hay que entrar en especular, sino sencillamente yo no negocio con Satanás. Está claro. Sí. Es curioso porque en todas las confesiones, de una manera o de otra, Abdel, estamos más que identificados o estamos muy vinculados. Por ejemplo, si hablamos de ángeles, también los tenemos en el Corán, ¿no? Empezando por Gabriel, ¿no? Desde luego. Que está ahí, ¿no? Es más, al profeta Jesús, que así es como lo tildáis, al profeta Jesús, aparece más de 18 veces mencionado en el Corán, ¿no? Como a su madre, ¿no? La Virgen María. Se multiplica por 3, podríamos decir, el nombre de la Virgen María en el Corán, ¿no? Sí. A través de sus asuras, ¿no? Sí. Quiero decir que no estamos tan lejanos cuando hablamos del demonio como cuando hablamos de Dios. Estamos hablando de las mismas entidades, ¿no? Sí, desde luego, Pedro. La verdad es que en la tradición judío-cristiana es prácticamente mimética la versión o la tradición que se transmite del demonio. Y cuando comparas incluso con el hinduismo, el budismo y otras tradiciones, ves que esa misma enseñanza está ahí, ¿no? Una cosa muy interesante, ya que hablas del Corán, es que en el Corán aparece mencionado los Auliullah, que son los amigos de Dios, que es como se menciona en el Corán a los santos, Auliullah, y los Auliul Shaitán, que son los amigos del demonio. Y esto se conecta con lo que decíais ahora hace unos segundos. Esos milagros
que se conocen, de los santos, que se conocen de los místicos, que se conocen de la gente pura, de la gente a través de la cual Dios obra una manifestación en lo físico que se sale de las reglas de la física, ¿no? Eso es un milagro. También tenemos que entender que los milagros se obran por poder divino, pero que se obran a través de personas determinadas, santos o místicos o personas muy puras. También en función de esos rangos de los que hablabais antes, los Aulio y Shaitán, los amigos de Shaitán, pueden obrar milagros. En el sentido de pueden hacer manifestaciones que en lo físico vulneran las leyes de la física. Pero esto es importante entenderlo y creo que es muy importante clarificar esto. Estos demonios pueden hacer estos milagros, si quieres llamarlos de esta manera, podemos decir estas maldiciones, con el permiso de Dios. Y aquí hay que aclarar una cosa: el demonio nunca ha querido imitar a Dios. Esto es muy importante. El demonio nunca ha querido ser Dios, porque el demonio era un ángel que adoraba a Dios y en ningún momento quiso dejar de adorar a Dios, en ningún momento ha querido dejar de adorar a Dios. El demonio lo único que ha querido es derrotar al hombre, porque el hombre le ha hecho sombra y su lucha no es contra Dios, y esto es muy importante, la gente tiene que entenderlo. El demonio no lucha contra Dios, el demonio lucha contra el hombre, porque la lucha del hombre en sí mismo es la lucha de la luz contra la oscuridad, y la lucha del demonio es la lucha por la oscuridad. El demonio quiere que la gente viva en la oscuridad, mientras que los poderes angélicos quieren que el hombre viva en la luz. Y Dios está por encima del bien y del mal, y esto no hay que olvidarlo. Dios está por encima del bien y del mal, y si uno quiere ver la imagen de la tierra que va cambiando del día a la noche, esa imagen de la tierra es la imagen de los mundos del bien y del mal. Es el mundo donde vive el hombre, donde hay un debate entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche. Y el demonio quiere que los hombres vivan en la noche, y los ángeles y los poderes angélicos quieren que el hombre viva en la luz. Pero Dios es el sol. Abdel, y Dios, en cualquier caso, el hombre se pelea porque existe el demonio, entonces. Desde luego. Esa pelea, esa alternancia entre la luz y la oscuridad la permite Dios. Pues retiremos la oscuridad. O sea, pidámosle a Dios que elimine al demonio y a su cohorte. ¿Y tú creerías que en la Tierra habría estaciones sin la oscuridad? ¿Crees que habría fotosíntesis? ¿Crees que habría esas bellas auroras? ¿Crees que sin el día y la noche veríamos las estrellas? ¿Crees que sin la noche sucederían luego los misterios? No, Pedro. La noche es necesaria. Es tan necesaria como el día. Y la noche y el día se suceden solo para conseguir la perfección del hombre en la tierra. Dios ha permitido esto no como un castigo, no como una maldición. No existe nada en la creación que sea una maldición, Pedro. Esta es la diferencia entre la consciencia y la consciencia. En el todo habita la consciencia y habita la inconsciencia. La inconsciencia también es parte del todo, Pedro. Es que me llamo Pedro como Pedro Cuadrado y como sí. Pedro el santo, ¿verdad? Que cogió la espada y fue contra el romano y le cortó la oreja, ¿no? Pues fuimos batalladores, ¿no? Entonces no me quiero resignar a pensar que el mundo morirá pues teniendo diablos, cuando verdaderamente Dios, si quisiera, podría eliminar de la faz de la tierra a esta parte oscura, ¿no? Sí. A estos genios, y que el hombre pues no se peleara más, no. Que no nacieran niños con problemas, que no murieran niños con las barriguitas hinchadas, ¿no? Bueno, y todo por un pecado original, porque al fin y al cabo es gracias, entre comillas, a nuestros primeros padres, Abdel, quiero entender que el demonio existe, porque le dimos cuerda en su momento. No, Pedro, el demonio existe por voluntad divina. No existe por un pecado original. Voluntad, podría Dios decir, se acabó, adiós al demonio. Sí, pero hay que entender que el demonio no existe como una maldición. El demonio no es consecuencia de un pecado original, con todos los respetos. Hay una voluntad divina y hay un destino. Pero en ese destino, como decía antes Ginebra, hay el libre albedrío y ahí está el juego. Hay que entender que la vida no es una maldición. La vida no es un infierno, la vida es un juego.
Un juego que es un reto, y no es un juego para niños, es un juego para almas que están en crecimiento. La vida es una oportunidad de experimentar lo más elevado o de experimentar lo más bajo. Y es cierto, tienes razón, es muy difícil de comprender muchísimas de las desgracias que suceden en el mundo. No está en nuestras manos tampoco explicarlo todo. Y no hay que decir, no, todo está bien y todo es bonito. No. Definitivamente hay tristeza, hay angustia y hay cosas que debemos rechazar desde el corazón. Y si alguien no rechaza la maldad, es que no está bien. Si alguien no rechaza el sufrimiento, es que no está bien. Pero la manera precisamente de sintonizar la mejor emisora es a partir de ir girando el dial, hasta que tú encuentras aquella emisora que quieres escuchar. Pero eso tiene que suceder en una libertad en que haya 25.000 personas que puedan emitir. Y precisamente eso es lo que Dios permite. Dios permite que miles, millones, infinitas cantidades de energías puedan emitir en luz y en oscuridad, y el hombre utilice su corazón como brújula para encontrar aquella emisora en la que escucha la voz que lo llama de vuelta a casa. Pedro, yo lo encuentro precioso lo que dices. Lo que pasa es que, claro, quizás, perdóname, Abdel, quiero ser un poco más batallador yo, ¿no? Y eso está muy bien, es poesía pura, ¿no? Pero cuando hablamos de entidades y que el hombre es malo por naturaleza, yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, aunque tengamos esa maldad dentro, ¿no? Bueno, pues claro, vamos a erradicarla definitivamente, porque si no, al final, el que no cree en Dios pensará qué es lo que le pasa al ser humano, ¿no? A este ser que ha nacido, que es el único ser que puede coordinarse, entre comillas, con los otros ejemplares y hacer maldad por el mero hecho de hacerlas, porque no hay otra especie en el mundo que tenga la maldad dentro de su gen, no sé, solamente el ser humano como especie. Ni los leones, ni los elefantes, ni cualquier animal, ni los perros, ni los gatos son malos como malos. Y nosotros sí somos malos como malos. Entonces, claro, Dios no está entonces en los animales, solamente está en el género humano. No, tú tienes razón. Es decir, el hombre es el único que tiene esa capacidad de volverse malo. Pero en realidad hay que distinguir entre... El hombre no es ni bueno ni malo. El hombre no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es de lo que se viste. Un hombre se viste de atributos buenos, es un hombre bueno. Un hombre se viste de atributos malos, es un hombre malo. Y en cierta medida también puedes ver en perros. Hay perros que están bien educados y hay perros que están mal educados. También los caballos. Y así podríamos seguir con muchos otros seres. Incluso... Y Ginebra y Miguel Ángel seguro que entienden lo que quiero decir. Hay plantas bien educadas y hay atmósferas y lugares bien educados y mal educados, vestidos de atributos positivos y vestidos de atributos. Tú, Pedro, mismo habrás entrado a veces en lugares y dices, uy, qué mala energía. Sí. ¿Es el lugar mismo el que tiene mala energía? No. Sí. Ha entrado la mala energía. La mala energía viste ese lugar. Y entonces esto es lo que hay que entender. El hábito ya sabemos del que no hace al monje. Efectivamente. Pero, caramba, nos cuela, el monje que parece un monje. Desde luego. Y hasta que no descubrimos y le quitamos el hábito, caramba, nos ha dado de bofetadas por todos los lados. Efectivamente. Nadie ha dicho que fuera fácil la vida. Ahora, puede ser un gozo o puede ser una desesperación. Sí. La vida es un viaje, Pedro. Sí. Y entonces uno puede disfrutar del viaje y otro puede amargarse en el viaje. Lo que uno no puede hacer es ser irresponsable en un viaje. Si yo voy de aquí al Everest, puedo ir a disfrutar, pero si soy un irresponsable, el disfrute se acabará pronto. Y uno puede ir con mucha precaución, ¿no? Ir de aquí al Everest y convertirse en un viaje aburridísimo. Entonces, la cuestión es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de pedir comprensión. El hombre en sus oraciones debe pedir perdón, naturalmente, pero hasta cierto punto, porque no se trata de pasar en esta vida pidiendo perdón todo el día, se trata de pedir comprensión. Hay gente... Perdóname, yo me imagino si todos los animales del mundo, incluidas las hormigas, fueran conscientes de que hay un ser superior llamado Dios y fueran tan conscientes como nosotros de que algo existe por encima de nuestro propio ombligo,
a lo mejor el mundo no existiría como existe. Lo que pasa es que el ser humano es el que va controlándolo todo, pero si esos mismos animales fueran conscientes de que hay un Dios y tuvieran esa inteligencia, entre comillas, a lo mejor el mundo tendría otros valores. Pedro también, Abdel, sí. Ginebra. Una última cosa para acabar. No te quepa la menor duda de que todos los seres creados tienen consciencia y conocimiento de que Dios existe. Otra cosa es que no tengan inteligencia. La inteligencia es una cosa, la consciencia del creador es otra. Y todos los animales, todas las plantas, todos los minerales, todas las estrellas, todo lo creado tiene consciencia de que viene del creador, porque no es otra cosa, no hay nada más que Dios en el mundo. Lo que pasa es que solo el hombre tiene ese nivel de inteligencia para discutir a Dios, para contestar a Dios y para utilizar esa libertad para desviarse hasta los extremos que podemos ver hoy en día, ¿no? Me ha encantado hablar con vosotros esta noche. Ya para finalizar, Pedro, ¿quieres apostillar algo de lo que ha dicho Abdel, lo que ha dicho Ginebra, Miguel Ángel San Marcos, tú mismo? Sí, quería comentar un tema muy importante que tú decías, ¿no? En realidad, cuando Dios crea al hombre, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Yo siempre lo digo medio con ironía, ¿no? Tiene un problema. Cuando Dios crea al sol, no tiene ningún problema. Le dice, tú te quedas quieto ahí y ahí está. Y le dice a la luna, da vuelta alrededor de la tierra y ahí está. Y crea un árbol y dice, tú vas a crecer y vas a dar pera y ahí está, ¿no? Pero cuando crea al ser humano tiene un problema y es que le hace, dice que lo creó a su imagen y semejanza, entendemos que en el sentido de libre albedrío, ¿no? Y los ángeles también. Entonces el problema no es tanto, Pedro, el demonio, sino el problema es qué hacemos nosotros, ¿no? Y cuando estaban en el paraíso, Adán y Eva, el demonio también estaba allí, que fue el que le tentó, ¿no? En forma de serpiente. O sea que el problema en sí no es el demonio, el problema es que nosotros nos alejamos de Dios. Si yo me alejo de Dios, entonces me hago vulnerable. Y este es el problema fundamental, ¿no? Y evidentemente en Apocalipsis ya se nos dice que el destino del diablo es el castigo eterno, ¿no? Y cada ser que muere pequeño y todo, o sea, tú hablas de los niños, son preguntas pues normales que nos hacemos, somos seres que pensamos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que aunque cueste mucho, en realidad lo que estamos viviendo sobre la tierra no es el final. Es simplemente una etapa mínima, porque Dios nos habla de una eternidad, ¿no? Y bueno, entonces sería largo para hablar, ¿no? Pero que en realidad la óptica de Dios no es una óptica de que vivamos solamente en paz, que también lo quiere en la tierra, sino es una eternidad en paz con Dios, ¿no? Y eso nos hace ver que a lo mejor una desgracia que podamos perder a un ser querido que lo es, ¿no? Pues desde la óptica de esa eternidad se ve de otra manera. Bueno, sería otro tema para hablar, Pedro. Bueno, pues otro día lo abordamos con toda la tranquilidad del mundo, Pedro, problema, claro. ¿Qué es lo que nos espera más allá de la muerte? Yo no sé si sería interesante. ¿Querrá participar en esa tertulia? Espero que sí, Abdel. Yo encantado de venir a estar contigo. Qué amable eres. Bueno, yo quiero agradeceros de verdad profundamente el que hayáis estado esta noche hablando de la figura del diablo, su influencia en la fe y en la cultura, a todos, a los cuatro. A Miguel Ángel San Marcos, canalizador de energía. Miguel Ángel, muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias, nos vemos el sábado. Perfecto. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ginebra Lago también, especialista en karma y dharma, canalizadora. Gracias, Ginebra. Gracias a ti, Pedro, a Abdel, a Pedro Cuadrado, a Miguel Ángel por sus aportaciones. Y solo me gustaría decir una cosa. Yo me acuesto cada noche, Pedro, con la conciencia de que mañana me levantaré sabiendo que el mal sigue existiendo, pero también con la ilusión de que podemos vencerlo. Qué bonita. Gracias, Ginebra. Pedro Cuadrado, pastor de la Iglesia Evangélica Salem de Barcelona. Pedro, gracias de verdad de corazón. A vosotros, muchas gracias. Sí. Un placer. Y estamos emplazados para esta nueva tertulia. Y Abdel Guadub, discípulo de la Orden Sofía Nesmandí, responsable del Centro Sofía en Barcelona. Abdel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer de también tenerte con nosotros y hasta cuando tú quieras. El placer es mutuo, ya lo sabes.